Probando, probando, probando. Saludos, buenas noches. Por favor, me verifican si se escucha, si se ve la pantalla que estoy compartiendo. Estoy un poquito ronca, así que me disculpan. La noche de hoy vamos a hacer el segundo encuentro síncrono de Psicometría 2. Vamos a estar hablando de la redacción de reactivos y el índice de homogeneidad. Por aquí está entrando Mariela. Mariela, saludos, buenas noches. Estamos por iniciar el segundo encuentro síncrono. Me avisan si escuchan, si ven la pantalla que estoy compartiendo. Hola Mariela, si se ve, qué bueno. Si se escucha algo raro en mi voz es porque estoy ronca. Bueno, como estaba comentando por aquí, vamos a hablar acerca de la redacción de reactivos. Hola Ruth, si se escucha, qué bueno. Vamos a hablar acerca de la redacción de reactivos y el índice de homogeneidad. Vamos a ver un ejemplo práctico de este índice de homogeneidad, cómo se calcula, ¿ok? Quisiera saber si alguno ha tenido la oportunidad de leer alguno de estos dos temas que tienen que ver con la unidad número 3 y la unidad número 4. Por aquí Ruth nos dice, sí, profe, yo pude leer un poco. Recordemos que
Cuando hablamos de los reactivos, son aquellas preguntas que conforman un test psicológico, ¿ok? O un instrumento, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de la redacción de reactivos y por qué es tan importante? Porque cuando hacemos una redacción de una forma correcta, nuestro test va a tener una buena estructura, va a tener una buena confiabilidad y una buena validez. Recordando lo que vimos en psicometría 1, los conceptos de confiabilidad, de validez, ¿ok? Muy importante este tema por esa razón. Ok, vamos a empezar. Redacción de reactivos. En primer lugar, como les estaba diciendo, un reactivo en un instrumento psicométrico es una pregunta que se utiliza para medir una variable específica en un individuo, ¿ok? Mientras más específica sea este, esta variable, de mejor calidad va a ser nuestro reactivo. Existen dos tipos básicos de reactivos, los reactivos directos y los reactivos inversos. También existen los reactivos neutros, pero pocos se usan, ¿ok? Fíjense, los reactivos directos brindan una información directa, como su nombre lo dice, acerca de la variable que se está evaluando. Por ejemplo, si usted está evaluando, vamos a decir, ansiedad, y usted redacta un reactivo en relación directa con la ansiedad, por ejemplo, siente usted, vamos a decir, sudor, falta de aliento, temblores en las manos, cuando se presenta una situación poco esperada. Ahí usted está midiendo directamente lo que es la ansiedad. Ahora, hablando de los reactivos inversos, dice así, miden en sentido contrario al resto de los reactivos del cuestionario. Es decir, miden de manera inversa, como su nombre lo dice, la variable que mide el cuestionario. Volviendo al tema o al ejemplo de la ansiedad, si hacemos un reactivo que diga, ¿se siente usted a gusto con algún sentimiento de nerviosismo o hace cualquier otra pregunta que evalúe de manera contraria o inversa lo que usted está evaluando, en este caso ansiedad, eso sería un ítem inverso? Bien, si tienen alguna duda, si no estoy clara con los ejemplos y las definiciones, me pueden ir avisando y puedo ir aclarando. ¿Ok? Bien, seguimos por aquí, Mariela. Les voy a dar unos tips básicos para redactar los redactivos. Número uno, verificar que el reactivo corresponda al propósito de la evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que evaluar o redactar de acuerdo a lo que queremos medir. No nos vamos por las ramas, ¿sí? Cuando nosotros vamos a redactar un reactivo, tenemos que tener claro el propósito de ese reactivo, ¿sí? Recordemos la operacionalización de variables que nos va a definir unas dimensiones, unos indicadores y al final los reactivos. Tenemos que ir a la par con ese cuadro de operacionalización. El segundo tips dice así: la información de un reactivo no debe servir de pauta para contestar otro reactivo. Fíjense, cada reactivo es independiente al otro. No podemos tener la respuesta de un reactivo en el siguiente reactivo o en cualquier otro reactivo que esté dentro del instrumento, ¿ok? Porque eso se abre al sesgo. El tercer tips dice así: evitar reactivos que puedan contestarse por sentido común, ¿ok? Claro, tampoco vamos a poner
reactivos que sean con palabras muy técnicas ni rebuscadas, como dice el cuarto tips, pero que sea algo sencillo. Por ejemplo, hay un reactivo que es muy simple que dice, me siento alegre ahorita mismo. Es corto, sencillo y va directo a lo que quiere evaluar, ¿sí? Sin expresiones rebuscadas y sin tener que tener una respuesta de sentido común. Bien, vamos con el tips número 5. Los enunciados deben ser afirmativos. Tenemos que evitar decir no, ¿ok? ¿Por qué? Porque el no me induce a que la persona responda de manera negativa, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de redactar en afirmativo. Número 6. Evitar enunciados demasiado extensos o poco atractivos. ¿Por qué? Porque esto puede cansar a la persona. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de revisar las actividades que les he colocado en el foro de socialización estudiantil. Allí les puse algunos tests para que investigaran, hicieran algunas actividades. Fíjense, el test 16PF y el test MMPI son dos tests muy importantes que miden personalidad. Son test largos, tienen más de 100 ítems, de 100 reactivos, ¿ok? Y suelen cansar al paciente, ¿sí? Sin embargo, si ustedes investigan, leen, ven y analizan cada uno de sus ítems, no son ítems ni son largos ni son rebuscados. Sin embargo, por la cantidad de ítems es lo que afecta un poquito allí, pero es para que tengan como una referencia, ¿ok? El tips número 7. Garantizar la coherencia interna del enunciado y la coherencia con las opciones de respuesta. Si usted va a hacer un reactivo, tiene que tener unas opciones de respuesta acordes a ese reactivo. Si van a hacer preguntas abiertas, bueno, generalmente son preguntas cerradas, de opción sí y no, y lo que es la escala tipo Likert, que son de 4 a 5 opciones de respuesta, ya sea totalmente de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, ¿ok? Tienen que ser reactivos que se adapten a la escala de respuesta o que la escala de respuesta se adapte al reactivo. Tienen que ir en coherencia estos dos puntos. Y el tips número 8 es enfocarse a un solo contenido, ¿sí? De manera que volvemos al tips número 1, de no ser rebuscados, de no irse por las ramas, sino evaluar lo que queremos evaluar. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Vi que Ruth me imagino que tiene problemas con la conexión, que se salió y volvió a entrar. Ruth por aquí me dice, sí, profe, se me cayó el internet por un momento. Bueno, tranquila, Ruth, que si ves la grabación, ves todo completo y no te pierdes de nada. Vamos con el índice de homogeneidad. ¿Qué será eso? Fíjense, el índice de homogeneidad es el grado de semejanza entre las respuestas a un ítem y al resto de los ítems de un test. Es decir, vamos a comparar uno solo de los ítems en relación al resto de los ítems. ¿Sí?
Se define como la correlación de Pearson entre las puntuaciones de los n sujetos, es decir, la cantidad de sujetos que vayan a ser evaluados en el ítem, y las puntuaciones X, es decir, el número de puntuaciones que hayan obtenido en el total del test. El índice de homogeneidad es llamado a veces índice de discriminación. Este índice de homogeneidad ya lo van a ver cuando les muestre el ejercicio. Tiene algo de parecido con el método de Pearson que vimos en psicometría 1, ¿ok? Vamos a ver. Estos son unos pasos, yo traté de resumirlos aquí, pero ya los van a ver de manera práctica. Pasos para resolver o calcular el índice de homogeneidad. En primer lugar, debemos contar con un instrumento, ya sea un test, un cuestionario, un inventario o una escala, que ya se haya aplicado a una cantidad de sujetos, sean 5, 10, 15, 2, 4, ¿ok? Luego de ser aplicado, debe ser calificado completamente, es decir, ya esté corregido y tengan todas las puntuaciones de esos sujetos. Una vez con este requisito previo, se realiza una tabla con las puntuaciones por ítem y las puntuaciones totales por sujeto. Luego, en segundo lugar, se realiza otra tabla con las puntuaciones de un ítem y las puntuaciones totales por sujeto. En tercer paso, se sustituyen las sumatorias de la tabla en la fórmula. Y en cuarto paso, se realiza el mismo cálculo con los otros ítems para comparar. Recuerden que el índice de homogeneidad es único por cada uno de los ítems. ¿Por qué? Porque estamos comparando un ítem en relación al resto de los ítems del instrumento. Entonces, el índice de homogeneidad del ítem 1 no va a ser el mismo índice de homogeneidad del ítem 5, por ejemplo. ¿Ok? Vamos con el ejemplo entonces. Paso 1. Realizamos una tabla con las puntuaciones por ítem y las puntuaciones totales por sujeto. Yo les recomiendo utilizar Excel, sin embargo usted lo puede hacer a mano, en Word, como usted se le haga más fácil. Fíjense, esta tabla que les presento aquí en la pantalla es muy sencilla porque es un ejemplo. Yo lo que quiero que ustedes vean es cómo se hace el procedimiento. Recuerden que un test generalmente como mínimo debería tener 20 ítems o reactivos. Sin embargo, para efectos de este ejemplo, yo les coloqué 3, ¿ok? En este caso tenemos evaluados a 5 sujetos para un instrumento de 3 ítems, ¿ok? Entonces, cada columna representa las puntuaciones del ítem 1, del ítem 2 y del ítem 3. Y cada fila representa el sujeto que fue evaluado, ¿ok? El sujeto 1 obtuvo en la puntuación del ítem 1, 2. El sujeto 1 en la puntuación del ítem 2 obtuvo 3. El sujeto 1 en la puntuación del ítem 3 obtuvo 5. Y en total se suman las puntuaciones de los ítems y le da 10 como puntuación total del instrumento a ese sujeto número 1. Y así igualito ocurre con el sujeto 2, sujeto 3, 4, hasta llegar al 5. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta allí? Bien, el paso 2. Vamos a realizar una segunda tabla con las puntuaciones de un solo ítem, puede ser cualquiera,
y las puntuaciones totales por sujeto. Las puntuaciones totales por sujeto fueron las que calculamos en la primera tabla, en la última columna, que fue la puntuación total que obtuvo cada sujeto. Ok, fíjense, aquí tenemos los mismos 5 sujetos. En la primera columna tenemos las puntuaciones del ítem 1, fue el ítem escogido para este ejemplo. Vamos a evaluar el índice de homogeneidad del ítem 1 solamente. Ok, aquí tenemos en esta columna puntuaciones del ítem 1. Llamaremos a la columna X sub I. Bien. Luego, como paso 3, vamos a restar las puntuaciones totales por sujeto y las puntuaciones del ítem que escogimos. ¿Ok? En esta, vamos a decir, en esta tercera columna, que se llama puntuación total, PT, vamos a restar lo que tenemos en la puntuación del ítem 1 y va a resultar esta cuarta columna que vamos a llamar YT o la columna PT menos X sub I. ¿Ok? Fíjense, vamos a restar 10, que es la puntuación total del sujeto 1, menos 2, que es la puntuación del ítem 1. Restamos 10 menos 2, nos da 8. ¿Ok? Y así lo repetimos con los demás sujetos. Para el sujeto 2 sería 4 menos 3, 1. Para el sujeto 3 sería 14 menos 5, 9. Y así sucesivamente con el resto de los sujetos. El paso 4 se trata de elevar al cuadrado la columna de la puntuación del ítem que escogimos. En este caso el ítem 1. ¿Ok? Fíjense, se apertura la columna X sub I elevado al cuadrado, que sería la columna número 5. Esta. ¿Ok? Fíjense, vamos a elevar al cuadrado la columna X sub I, que es la puntuación del ítem 1. Elevamos 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. 5 al cuadrado, 25. Y así sucesivamente con los demás sujetos. En el paso número 5, tenemos que elevar al cuadrado la columna YT, la columna donde hicimos la resta. ¿Ok? Entonces vamos a aperturar la columna YT elevado al cuadrado, que sería la que sigue aquí. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5. La sexta columna que vamos a aperturar aquí, columna YT elevado al cuadrado. Vamos aquí a la columna de puntuación total. Ya va un momentico. Perdón, aquí es la columna que voy a elevar al cuadrado, es la YT. Es la cuarta columna. ¿Ok? Ok, entonces elevamos al cuadrado 8, nos va a dar 64. Elevamos al cuadrado el 1, nos va a dar 1. Elevamos al cuadrado el 9, nos da 81. Y así sucesivamente con el resto de los sujetos. En el paso 6 vamos a multiplicar la columna X sub I
por la columna YT, X sub Y, donde tengo la puntuación del ítem 1, por la columna YT. Multiplicamos, sería la última columna, X sub Y por YT, nos daría por aquí 2 por 8, 16. Para el sujeto 2 nos daría 3 por 1, 3. Para el sujeto 3, 5 por 9, 45. Y así sucesivamente con cada uno, hasta que lleguemos aquí al final. Como paso 7, y ya terminando, se suman las columnas, ¿ok? Excepto la columna de la puntuación total. Se suman las puntuaciones del ítem 1, que da 14. Se suma la columna YT, da 22. La columna X sub Y elevado al cuadrado da 54. La columna YT elevado al cuadrado da 156. Y la columna X sub Y por YT da 76. ¿Hay alguna duda hasta este punto? Me pueden decir para ir para atrás y repetir. ¿Todo bien? Yo voy bien. Ok, entonces todos vamos bien. El paso 8 es sustituir en la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que nos va a permitir calcular el índice de homogeneidad. Si ustedes la ven y la detallan, es un poco parecida a la fórmula del método de Pearson, ¿ok? Fíjense, vamos a tomar los datos de las sumatorias que obtuvimos en el cuadro anterior y los vamos a identificar, ¿ok? La primera sumatoria es la sumatoria de X sub Y, luego tenemos la sumatoria de YT, le sigue la sumatoria de X sub Y elevado al cuadrado, la sumatoria de YT elevado al cuadrado, la sumatoria de X sub Y por YT, y N es el valor de la cantidad de sujetos, ¿ok? Entonces simplemente sustituimos en la fórmula. Empezamos. La sumatoria de X sub Y por YT, 76, menos la sumatoria de X sub Y por la sumatoria de YT entre N, que es 5. Todo esto dividido entre una gran raíz cuadrada, y dentro tenemos la sumatoria de X sub Y elevado al cuadrado menos la sumatoria de X sub Y con la elevación al cuadrado entre 5, que es el valor de N. Esto se multiplica, se abre corchete, por la sumatoria de YT elevado al cuadrado menos la sumatoria de YT que se eleva al cuadrado dividido entre el valor de N, que es 5. Resolvemos la fórmula. Primero resolvemos arriba todo lo que fue, déjenme ir para atrás de nuevo. Resolvemos primero la parte de aquí arriba. Multiplicamos 14 por 22 y lo dividimos entre 5. Eso nos va a dar 61,6. Luego resolvemos abajo sin tocar la raíz todavía. Resolvemos el elevado al cuadrado, 14 elevado al cuadrado. Luego lo dividimos entre 5, nos va a dar 39,2. Volvemos aquí, 22 elevado al cuadrado, lo dividimos entre 5, nos va a dar 96,8.
Luego que ya resolvimos esas multiplicaciones y divisiones, vamos a restar. Restamos 76 menos 61,6, nos da 14,4. Luego restamos 54 menos 39,2, nos da 14,8. Seguimos con 156 menos 96,8, nos da 59,2. Ya quedamos arriba con un solo dígito, continuamos abajo. Multiplicamos 14,8 por 59,2 y nos da 876,16. A este número es que le vamos a sacar la raíz cuadrada, lo que nos va a dar 29,6. Dividimos 14,4 entre 29,6 y nos va a dar el índice de homogeneidad 0,49 para el ítem 1. Recordemos que cada vez que calculamos algún índice, alguna correlación, necesitamos tener una tabla de interpretación. Para este caso, el 0,49 se encuentra en moderado, ¿ok? Porque está entre 0,40 y 0,59. Bien, en el caso del ítem 1. Si volvemos a realizar este proceso para el ítem 2, da un índice de homogeneidad de 0,89. El 0,89 se encuentra muy alto, entre 0,80 y el 1. Recordemos que el 1 es ese punto de perfección o que tiene mucha confiabilidad, ¿sí? Y para el ítem 3, si volvemos a repetir este proceso, da un total de 0,54 que se encuentra en la escala de moderado, ¿ok? Entonces los ítems para este ejemplo, para este test, los ítems se encuentran dentro de los parámetros aceptables, ¿ok? Si hay alguna duda, algún comentario, me pueden decir. Por aquí, Ruth. Profe, es decir que el índice de homogeneidad es como la confiabilidad de la prueba. No es exactamente la confiabilidad de la prueba, pero se relaciona mucho con la confiabilidad. El índice de homogeneidad lo que mide es el equilibrio que hay de la coherencia interna de cada uno de los ítems. Por eso es que el índice de homogeneidad se calcula únicamente por cada ítem, ¿sí? Es como, vamos a ponerlo en un ejemplo aquí, algo sencillo. Vamos a suponer una receta de una torta, para ir a lo más básico que se me ocurre ahorita. Una torta, una receta, tiene cierta cantidad de ingredientes, ¿cierto? Bueno, vamos a suponer que le vamos a aplicar el índice de homogeneidad a eso. Si cada uno de los ingredientes está en una cantidad correcta, entonces el índice de homogeneidad allí está bien, está aceptable. ¿Me explico? En el caso contrario, que no den una puntuación moderada, aceptable, esa torta va a saber horrible, o va a estar muy dulce, o no va a saber a nada. ¿Me explico? Es que cada uno de los integrantes de ese test, de ese instrumento, esté en una medida adecuada y aceptable. Eso es lo que quiere decir el índice de homogeneidad. Qué bueno que me di a entender, Ruth. Bueno, por ahí creo que está Mariela.
Sí, profe. Ok. Bueno, espero haberme hecho entender. Vamos a ver qué más nos queda por aquí. Ruth nos dice, o sea que si sale a partir de moderado resultado estaría bien. Sí, porque pasa de 0,50. Recordemos que cada escala de interpretación, de acuerdo a ciertos autores, varía. Hay autores que dicen que a partir de 0,50 es aceptable, hay otros que dicen que es a partir de 0,70, ¿sí? Eso depende de la escala de interpretación que usted se vaya a guiar, pero generalmente entre 0,50 y 0,70 es aceptable. Bueno, hasta aquí llega nuestro encuentro síncrono número 2. Espero haber aclarado sus dudas y si en el camino de lo que queda de este periodo académico se les presenta alguna duda nueva, estoy presente y activa por la mensajería privada, el foro de dudas. Espero este fin de semana colocarles algún ejercicio sobre este tema, el índice de homogeneidad, también sobre la reacción de reactivos, ¿ok? Y bueno, no me queda más que despedirme, desearles una feliz noche y nos vemos pronto.